Bienvenidos al podcast De Regreso al Hogar, un espacio donde exploramos las claves para vivir con propósito y sabiduría, conducido por el Dr. David Ormachea y el pastor José Bravo. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Un cordial saludo, queridos amigos. Qué bueno que nos dan esta oportunidad de una vez más poder compartir con ustedes lo que amamos, que es el estudio profundo de la palabra del Señor y nuestro amor por las personas que quieren aprender a vivir, aprender a tener familias saludables, aprender a tener posiciones bíblicas bien fundamentadas sobre todos los temas de la vida, porque el apóstol nos enseñó que debemos enseñar todo el consejo de Dios. No hay tema en la Biblia y en la sociedad que no debamos tocar con buen fundamento bíblico, y para ello, pues, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes periódicamente con nuestro podcast, con mi compañero José Bravo. Muchas gracias, mi querido David. Siempre es una bendición estar acá en nuestro podcast De Regreso al Hogar. Así se llama su ministerio, De Regreso al Hogar. Así es, ¿Sí? El Ministerio a la Familia de Regreso al Hogar, el de exposición bíblica Principios. ¿Con cuál se siente más identificado? Principios, porque aunque nació después de Regreso al Hogar, de Regreso al Hogar nació mientras yo era parte de... Bueno, antes. En realidad el inicio de mi ministerio fue antes de que esté con Visión para Vivir, con Chuck Swindoll. Y nació por mi deseo de ayudar a la familia, y le puse De Regreso al Hogar porque un día iba escuchando un programa de enfoque a la familia y al final decían, ha sido una alegría acompañarles mientras vamos de regreso al hogar. Y dije, no, ese es un buen título para mí. Y en De Regreso al Hogar mi lema es pasión por Dios y compasión por la familia. Y luego nació Principios, pero como De Regreso al Hogar tengo que entregar enseñanzas familiares basadas en principios. Yo creo que me encanta más la interpretación bíblica, me encanta más la exposición bíblica, aunque pues yo estoy al medio, porque los más reformados del espectro evangélico dicen que no soy suficientemente reformado, que no predico, que no hago exposición bíblica, y los más pentecostales me dicen que pues no soy pentecostal, así que estoy encerrado aquí, pero en realidad yo amo la exposición bíblica, solo que como la mayoría de la gente en el mundo de habla hispana me conoce por las conferencias de la familia, la mayoría de las invitaciones que recibo me dan hasta los temas que quieren que hable, así que generalmente mis temáticas son más con un enfoque familiar. Un enfoque familiar. Le falta un libro, sí, que escribir en De Regreso al Hogar. ¿Cómo ser un buen abuelo conforme al corazón de Dios? Sí, yo creo que mi esposa es la mejor abuela que he conocido. Bueno, fue la mejor madre que he conocido. Ella superó a mi madre y yo tuve una madre extraordinaria, pero mi esposa superó a mi madre por mayor educación, mayor experiencia en otras cosas. Sí, y mi esposa es una increíble abuela. Nunca ha perdido su compostura, sus reglas, las mismas que tuvo para los hijos, tiene para los nietos han aprendido las mismas cosas, estas cosas no se tocan, se sienta a la mesa, se sienta bien, come con tenedor y cuchillo, aquí está la servilleta, el sillón no es servilleta. Mi esposa es una mujer de reglas muy lindas, de mucho cariño, de mucho amor, pero muy firme. Muy firme, con mucho amor. Eso cuesta. Sí. Cuesta poder desarrollar la firmeza del amor. ¿Va a escribir un libro para...? Sí, claro. Pues sí, estoy escribiendo uno para... Se titula A poner en su lugar a la suegra. Ah, qué lindo libro. Bueno, a mí no me sirve mucho porque no tengo suegra.
Bueno, tú me dijiste que tenías la mejor suegra del mundo porque nunca te maltrataba, nunca te insultaba, solo que era muy fría cuando le ibas a ver, ni te respondía nada, claro, porque me mostraste el cementerio. Fue muy buena esa historia. Fue muy buena esa historia porque para los que no escuchan, íbamos en la carretera, acá en Santiago de Chile, le digo, yo tengo la mejor suegra, no habla, no me contesta nada, digo, solo que cuando la voy a ver no habla una palabra, es fría. Y yo te pregunté, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Digo, vive aquí mismo está, vive. Aquí. Cementerio. Es muy bueno. Pastor, hablando de la temática que nos convoca el día de hoy para poder ayudar a nuestros amigos. Un joven me dijo, mi papá me obliga a asistir a la iglesia. ¿Debe un padre obligar a sus hijos a asistir a la iglesia? El involucramiento de la familia en la vida de la iglesia y lo esencial del padre en eso. ¿Los jóvenes se involucran por el involucramiento del padre en la iglesia o de los padres en la iglesia? Yo tengo un principio. Quien no quiere involucrarse con alegría y en forma responsable en la vida congregacional es un religioso que no ha sido salvado o un cristiano rebelde que vivirá siendo disciplinado. ¡Wow! Sí. Eso sí que está potente, pastor. Todo cristiano maduro debe estar involucrado en la vida de la iglesia. ¿Es eso? Todo cristiano, no necesariamente maduro. Ya. Está en proceso. El fin será la madurez. Perfecto. Pero perfecto. Todo cristiano tiene la obligación de estar involucrado en la vida de la iglesia, porque si no lo hace en forma responsable, puede ser simplemente un religioso que no ha sido salvado o un cristiano rebelde, porque la orden es que tengamos comunión. Me encanta cómo comienza la iglesia, que dice que los cristianos pues tenían cosas en común, participaban de la cena del Señor, en la predicación de los apóstoles, en las oraciones. Bueno, esa es la vida de comunidad de la iglesia. Y todo cristiano que ha sido salvado, dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Ese es un versículo clave, muy mal interpretado. Sí, pero es muy... abre mucho los ojos, sí, da mucha revelación. Lo que está diciendo es, ustedes eran ajenos a la vida de Dios. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Pero cuando yo los salvé, le di nueva vida. Y ahora sus apetitos, sus gustos, sus deseos, sus anhelos van a ser diferentes porque yo les pongo en ustedes, en forma sobrenatural, el querer como el hacer de mi buena voluntad. Es decir, yo le pongo en ustedes este deseo de vivir la voluntad de Dios. Y una de las cosas importantes en el proceso de crecimiento de un cristiano es la vida de la iglesia. Usted también tiene una enseñanza donde habla que uno de los medios de gracia es la vida de la congregación. Sí, uno de los medios de gracia... No, esas son disciplinas espirituales. ¿Sí? Disciplinas espirituales. Sí, disciplinas espirituales que nos conducen a los medios de gracia, que son la oración y el estudio, la interpretación correcta y aplicación de la verdad. Hay otros que aumentan los medios de gracia, pero bueno, eso ya es una definición personal. Pero yo creo que las disciplinas espirituales, que son lectura de la Biblia, ayuno, adoración, comunión, relaciones, todo eso son disciplinas espirituales. Pero esas disciplinas espirituales no santifican a la persona, ni demuestran que las personas son santas. Solo si yo leo la Biblia me conduce a estudiarla más para enfocar cómo entender los medios de gracia. Si yo adoro, enfoco en Cristo y entonces quiero ver cómo me comunico con Él a través de la oración y cómo Él me habla a mí a través de su palabra, y eso es lo que produce en mí la santificación. Por lo tanto, como el involucramiento en la iglesia debe ser algo que todo cristiano genuino
lo desea, lo necesita. Qué lindo, porque pastor. Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad, y su buena voluntad es que crezcamos corporativamente, adoremos corporativamente, además de nuestro crecimiento personal. Pastor, algunos padres dicen de estar muy involucrados y que aunque desean hacerlo, les falta tiempo para poder involucrarse. Yo creo que esta es una respuesta que hemos recibido pastores de generación en generación, aunque antiguamente los pastores eran mucho más estrictos que ahora, tenían más autoridad sobre la iglesia. Algunas de las excusas que tienen algunos padres para involucrar a su familia es que están sobreocupados. ¿Podemos hablar un poco acerca de eso, de las excusas que presenta la gente para involucrarse en la vida de la iglesia y el daño que produce en la fe de sus hijos? Sí, todos tenemos excusa para todo. Amén. Ningún atleta se une a un equipo con la esperanza de sentarse al margen de la práctica y del juego. Se une al equipo para participar en el equipo. La membresía de una iglesia es mucho más importante que participar en deportes de equipo, pero lamentablemente el individualismo, el consumismo, la religiosidad, las políticas de algunas iglesias o formas erróneas de liderazgo hacen que las personas comiencen a presentar excusas para no participar de la vida de la iglesia. Obviamente, si hay una congregación que tiene el lunes reunión de caballeros, martes de damas, miércoles de jóvenes, jueves de matrimonios, viernes adoración, sábado alabanza, domingo culto general, ¿quién tiene tiempo para eso? Ay. Claro, es una exageración. Entonces, allí es donde el sistema le obliga a la persona a buscar una excusa. Ahora, la excusa de no tengo tiempo depende de cuánta exigencia tengo en la congregación que asisto. Así que si es exageradamente el involucramiento que me exigen, obviamente no tengo tiempo. Pero si es normal y no tengo tiempo, todos tenemos tiempo para lo que consideramos más importante. Amén. Así que lo prioritario pasa a ocupar, a tomar una parte de nuestro tiempo cuando lo designamos como prioritario. Pero hay otras cosas, excusas que la gente tiene. A veces la gente dice, no tenemos mucho tiempo, los niños tienen muchas actividades extracurriculares. Yo me he encontrado con eso. Los hijos deben tener actividades extracurriculares para ocuparles bien el tiempo, pero no al punto que le quiten la participación activa, sabia y saludable en la vida de la iglesia. Eso es muy importante. Pero otras excusas. ¿Qué más has escuchado? Los niños no tienen interés, los niños no quieren ir, o los niños no ponen atención, no están tranquilos. Yo no puedo estar tranquilo en la iglesia porque mi hijo se mueve, porque mi hijo anda por aquí, anda por allá. Tienen toda la razón, pero van presos. Sí, porque tiene niños malcriados. ¡Aleluya! Claro. El problema no es el niño, el problema es que los niños no nacen malcriados, los que los malcrían son los padres. Sí, pastor, y yo tengo un ejemplo reciente, muy reciente de eso, que mi esposa me lo contó con mucha risa. Estaban en la casa conversando con mi esposa y estaba mi hijo, el Vicente, con el celular. Y usted le dice, niño, no nos dejas hablar. Mi hijo miró, bajó la cabeza, dejó el celular ahí y fue a su habitación. Es un ejemplo de cómo la disciplina puede ordenar un entorno. Indudable. Cómo la disciplina puede ordenar una conversación. Cómo la disciplina puede... No importa qué edad tenga mi hijo. Yo debo enseñarle a comportarse bien en la iglesia. Mi madre me enseñó Claro, yo tengo que venir de Estados Unidos a decirle eso a tu hijo. ¿Y por qué no se lo dijiste vos? No tenía tiempo. Estaba sobreocupado en mis actividades extracurriculares. Eso. Sí.
Tú me conoces, sí, Claro. y la gente me conoce porque yo no permito desorden en la iglesia. Yo no permito que haya niños caminando en mis conferencias. Y no, Todavía hay gente que se ofende por eso. ¿Eh? Hay gente pero que se tiene ofende. dos trabajos, enojarse y desenojarse, pedirle perdón al Señor. Y para mí no es problema. Pero, por ejemplo, yo recuerdo Chile, las congregaciones chilenas son las más desordenadas en América Latina. Amén. Así que yo recorro todo, así que yo tengo un juicio muy claro. Y las más desordenadas son las pentecostales. Aleluya. A nuestros hermanos pentecostales que están aquí en el entorno escuchando. Y una de las más desordenadas era la iglesia de mi familia. ¡Wow! Porque es que a mí me enfermaba, yo venía y predicaba y salen a cada rato al baño. Sí. Señoritas, jóvenes, viejos, de los niños a cada rato. Como un desfile, sale uno, entra uno, sale el otro. Me desesperaba. Yo estaba en una conferencia de jóvenes, que había unos 700, 800 jóvenes. Cantaron como 2 horas. Saltar y y luego me los entregan todos sudados, apestosos, cansados y con la vejiga llena. Claro, saltaron 2 horas, así que pues... Y entonces ahora empiezo a predicar y empieza el desfile. No, entonces yo paré y dije, señores, se acabó. Porque ustedes están saliendo aquí, cuando van al cine, se quedan a ver toda la película. Y la vejiga suya es la misma aquí que en el cine. ¿Y por qué en el cine la contiene? No, aquí se la aguantan todas. Me acuerdo de otra experiencia en tu congregación. Ay, Dios mío. Se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Ha sido hasta hoy nuestro podcast. Ya Es pasó. que no me vas a decir que los niños de tu iglesia eran súper desordenados. Terrible desordenado. Andaban caminando. Caminaban por aquí, caminaban por allá. Y yo predicando y dale, y llorando. Y le digo, ok, vamos a parar. Hermanos, por favor, háganse cargo de sus hijos. Entonces, en ese tiempo era chiquita el templo. Teníamos aquí al lado, ¿cierto? Sí. Unos asientos al otro lado y aquí al centro. Y entonces, claro, empiezan los padres, traen los niños acá, ¿ya? Y el más desordenado era el hijo de él. El chelo. No era el chelo. El chelo es ordenado, hombre. Y entonces, no voy a publicar el nombre. Y entonces ya se callaron todos y lo único que seguía llorando era aquí un niñito. Sí. Y entonces yo le miraba y mi esposa estaba sentada allí y miraba para allá mi esposa y yo también. Y entonces no callaba el niño y la hermana saca el seno y lo hace callar. Y ahora se cayó el niño y yo también. Sí, pero bueno, en esa oportunidad usted nos dio una larga consejería con mi esposa para que podamos corregir eso y sí lo corregimos. Sí, indudable. Está totalmente corregido eso. Nuestra iglesia está ahí. Los niños tienen su sala de clases, están divididos por niveles ahora y ordenamos todo eso. Pero sí era un tremendo problema, no solo para usted, imagínense para mí domingo tras domingo. Claro, y sí es una distracción para los padres, pero los padres tienen que pasar por el proceso de enseñar disciplina a sus hijos y le va a costar, especialmente si no lo hicieron desde pequeño. El domingo es mi único día de descanso, dicen algunos. Sí. Ya. ¿Cómo ir a la iglesia el domingo? O hagan la reunión en la tarde y los de la tarde la piden en la mañana, y los de la mañana al mediodía y empiezan con su... Ya, es un asunto de prioridades también, es decir, si trabaja de lunes a sábado, a menos que tenga una necesidad imperiosa, urgente, de que la situación económica es difícil y tiene que tener más horas de trabajo, entendible. No hay ningún problema en que, bueno, quiero descansar, voy a ir este domingo, el otro no voy. Yo no tengo problema con eso. Cuando hay una necesidad urgente de que ingrese más dinero a la casa y el padre tenga que trabajar muy duro, no tengo problema.
Si el padre tiene que trabajar muy duro, entonces, pero la familia sí debe ir a la iglesia. Indudable, Sí, indudable. Eso es lo que piensa en la mente de un pastor. O sea, Sí. a ver, tú trabajaste, no tu familia. Tú debes asistir a la iglesia. Ya, y son casos excepcionales, porque sí puede descansar en las noches también. Es decir, Sí. son casos excepcionales. También depende de cuán largo hacen los cultos las iglesias. Hay iglesias que pasan 4 horas. 4 horas en Sí. un culto. Cuando fuimos, bueno, yo fui a Los Álamos, en el sur de Chile, y nos reunimos con el alcalde, y el alcalde me dijo, pastor, dice, este es el lugar donde existe más ausencia escolar el día lunes. Digo, ¿cómo es? Sí, dice. Y le digo, ¿por qué? Por las vigilias que hacen los hermanos, dice, ausencia escolar de los hijos de los evangélicos. Claro. Entonces, las iglesias tienen que tener un horario apropiado también. ¿Cuál es un horario apropiado en una iglesia? ¿Cuánto debe durar una reunión? El consejo suyo. Yo creo que 1 hora y media un culto es bastante apropiado. Sí. Sí. 1 hora y media, hasta 2 horas, ¿no? Sí. No, ya le agregaste Ya, más. yo le agregué media hora, sí. Sí, es que yo estoy en 1 hora 45, por ahí Sí. estamos. Pero nosotros hacíamos de 4 horas. O sea, nosotros partíamos nuestro culto dominical el viernes en la noche. Nosotros, reunión de domingo, nos juntábamos el viernes en la noche y ahí empezábamos y terminábamos todavía el domingo a las 12 de la noche. No, teníamos reuniones. Sí, porque el día domingo es un culto de celebración. La gente no aprende tanto el día domingo. Es un culto de motivación, es un culto Pastor, de eso- comunión. me encanta eso porque me tocó explicarle a una joven hace poco que me dijo, pastor, lo que pasa es que tengo un dolor en mi corazón, me dice, porque el día domingo la palabra dura tan poco y yo aprendo tan poco. Entonces mi respuesta es, porque vienes solo los domingos. Claro. Está la escuela bíblica de los días viernes y tú no vienes a la escuela bíblica. Está el día miércoles de entrenamiento y tú no vienes los días miércoles. Están las actividades donde la iglesia profundiza en la palabra del Señor. Tenemos escuela bíblica en la iglesia, pero tú no vienes. Tú vienes un día a la semana en la iglesia, el día domingo, y tú estás esperando llenar todo tu recipiente el día domingo. Entonces, esa visión es la misma que tengo yo. O sea, el día domingo es un culto de celebración, es un culto de gozo, es un culto donde tratamos de prepararnos para comenzar una semana que viene fuerte, una semana que viene de trabajo, de conflicto, de todo lo que vive el cristiano en su vida cotidiana. Y ahí quiero que expliquemos eso precisamente, cuáles son los beneficios de participar como familia en la vida congregacional. Porque si bien es cierto que hay situaciones y situaciones, diferentes estilos de familia, hogares, hay Así es. padres no cristianos, sí hay algo muy importante con respecto a los beneficios, porque existen muchos beneficios que obtienen la familia, la iglesia y aún la sociedad cuando los padres asumen la responsabilidad de no solo ser miembros fieles, íntegros y responsables de una congregación, sino que además incluyen a su familia en la práctica de la fe, en su involucramiento, en su adoración. Los estudios. Yo estoy leyendo un libro muy técnico, pero muy importante. Son 50 años de estudio de familias. Y lo hizo un sociólogo estadounidense que falleció ya, pero él se inició en la iglesia anglicana cuando niño. Y entonces él creció, se metió a estudiar en la universidad, cambió su mente, abandonó la iglesia y cuando empezó a decir, ¿por qué nos vamos de la iglesia? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué nos alejamos? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿qué influencia? Es linda su historia porque al final, él cuando ya estudió todo esto, por 50 años, al final cuando estudió esto, entonces empezó, un día iba caminando en Europa, no me acuerdo en qué país, y vio una iglesia y entró. Y cuando entró estaban cantando himnos y le vino toda su memoria, toda su niñez. Y dijo, ¿por qué razón nos alejamos de la iglesia? Entonces el estudio indica que cuando el padre de familia involucra a toda su familia en la vida congregacional,
y participan todos de la vida congregacional, la gran mayoría de los hijos mantienen la fe. Wow. Así que hay algunos beneficios. Hablemos de algunos beneficios rapidito porque tenemos poco tiempo. ¿Sí? ¿Qué beneficios existen? Primero, la familia que es obediente al mandato de ser miembro de una iglesia local, la autoridad bíblica se hace presente en que el hombre ejerza su autoridad. Y eso es muy importante. Muy irrelevante. Sí, porque los hijos se dan cuenta que es esencial la autoridad del padre. Pastor, ¿podemos en este capítulo llegar hasta eso? Y luego hacemos otro capítulo hablando de... Porque son 12 puntos que hay acá. Correcto. ¿Cierto? Podemos abordar, la familia disfruta de la bendición divina de ser obediente al mandato porque hay autoridad, hay un orden, la familia tiene una estructura, la familia tiene una disciplina, tiene un ambiente sano, saludable, la vida de iglesia, amigos en la iglesia, todos esos beneficios se reciben. Hay muchos y yo creo que sí, tienes razón, vale la pena que lo toquemos en otra oportunidad. Lo que podemos decir con toda seguridad es que un padre de familia que participa de la vida de la iglesia, que junto a esposa están en unidad, criando a sus hijos en medio de la congregación, que cuando todos aman lo que están haciendo y lo hacen con alegría, cuando los padres crean un ambiente desde el día sábado, vamos a estar mañana en la casa del Señor, es increíble lo que ocurre con la familia. Sí, puedo dar testimonio de eso. Ha sido mi vida en los últimos años, el involucramiento con mis hijos en la iglesia, pastor. Ha sido todo por hoy, se nos fue el tiempo volando. Les prometemos que en un próximo capítulo hablamos de todo el contenido que tenemos para que usted pueda disfrutar la vida. Les recomiendo este libro, Padre o Progenitor, de mi querido pastor David Ormachea, donde va a encontrar hermosas lecciones para trabajar en familia y poder ayudar a sus hijos. Ha sido todo por hoy. Un abrazo grande desde acá, desde los estudios de Fortaleza, su amigo, Pastor José Bravo, junto a mi querido David Ormachea, en nuestro podcast de Regreso al Hogar. Desde Santiago de Chile, hasta la próxima.